porque queremos entender un poco la valoración eventualmente se hará en forma conjunta, pero ahora, digamos, hablándolo contigo, los informes económicos que se publicaron hoy, o sea, ayer en realidad y hoy en los medios, 4,7 de crecimiento BCP y disminución de la pobreza de 160.000 personas, el Instituto Nacional de Estadística. ¿Qué valoración haces? Pero nosotros hablamos de esto, Enrique, el año pasado, cuando recordarás vos que entraba el gobierno nuevo y el mismo ministro de Economía y Finanzas, Carlos Fernández Valdovinos, era el encargado de desacreditar el trabajo que hizo el INE, en el sentido de que no coincidía con ninguna de las proyecciones que ellos tenían. También recordarás que nosotros solicitamos una interpelación para el director o presidente del INE, Ojeda, y finalmente eso no fue aprobado en el Pleno porque ellos, digamos, consiguieron que más bien se bajen los decibeles, llevarlo a Ojeda al Senado en una reunión más cerrada, digamos, y en ese sentido no poder exponer como nosotros queríamos justamente los resultados, ¿verdad? Y entonces a mí me extraña sobremanera que el mismo ministro que desacreditó originalmente ese informe del censo 2022 sea el que salga a acreditar nuevamente el valor que tiene. Ese es el censo que dijo que nosotros somos ahora 6 millones, en contra de todas las proyecciones que se tienen, incluso con el crecimiento vegetativo que debería tener la población paraguaya. Ese es el informe que dice ahora que la pobreza ha bajado estrepitosamente. Ese es el informe del cual se está agarrando el gobierno ahora, ¿verdad? Entonces a mí me deja realmente desconcertado porque no comprendo cómo algo que hace pocos meses ellos todavía tenían dudas, ahora se agarren, ¿verdad? Del crecimiento económico, Enrique, yo hasta te diría que siendo una cifra un poco más acorde a lo que se venía teniendo en los últimos años, a excepción de la pandemia, que fue una cuestión regional y mundial, a excepción de ese tiempo, el crecimiento del Paraguay es relativamente sostenido. Y te diría yo de que si no es correcto el número, probablemente esté cerca, pero hay que ver cómo eso se compadece con el crecimiento demográfico, porque una de las principales comparaciones que se suele hacer en términos económicos es si tu crecimiento ha sido mayor o menor a tu crecimiento demográfico. Entonces, obviamente, si ellos tienen un número sobre el decrecimiento demográfico y tienen un número sobre el crecimiento económico, a ellos les va a arrojar esta cifra. Pero no sabemos si estas personas están definitivamente fuera de la línea de pobreza o algunos de ellos fueron a migrar a la Argentina, que me consta que siguen viajando. Yo le comenté a tu producción que estuve entre ayer y hoy visitando varias provincias argentinas. Estuve por Formosa, estuve por Chaco, por Corrientes y por Misiones, reuniéndome con algunos compatriotas, y realmente allá la cuestión, sí, allá te digo porque, bueno, esta tarde pasé el puente por Posadas y estoy ahora en Encarnación, pero yo hice esa travesía para poder ver un poco también cómo está la situación. El tema de los hospitales sigue igual, o sea, los hospitales siguen recibiendo a paraguayos, las escuelas también, o sea, y el trabajo, vos encontrás muchísimos compatriotas trabajando en Argentina y lo primero que te dicen es que no hay trabajo en el Paraguay. A ver, yo voy a empezar, anoté un par de cosas o tres cosas, Eduardo, para plantearte. Primero, yo estoy totalmente de acuerdo con la crítica que acabas de hacer al INE, porque efectivamente nunca se aclaró cómo fue que estábamos llegando a 8 millones y ahora estamos llegando a 7 millones. O sea, hay 1 millón y algo de personas que estaban y ahora no están. O sea, yo comparto 100% la crítica que vos haces, por lo menos muestren los papeles, estimado mío. Yo sé que Ojeda hizo un diagnóstico de situación en el cual desacreditó profundísimamente
las proyecciones del propio instituto de crecimiento demográfico. Pero a mi modo de ver no está suficientemente aclarado ese escándalo, porque es un escándalo estadístico de proporciones galácticas, haber perdido esa cantidad de población. Dicho esto, Eduardo, hay sin embargo un elemento de consistencia entre lo que el Banco Central plantea, y honestamente yo te digo que yo creo en las estadísticas del Banco Central, por lo menos en términos generales, y lo que dice el INE. Es decir, la cifra de crecimiento es consistente con el resultado que debería producir en términos teóricos, ¿verdad? En consecuencia, en principio, a mi modo de ver, la estadística debería ser considerada verdadera. Porque y aquí una cosita más y te dejo hablar. Porque yo estaba haciendo ahora en el noticiero, Eduardo, una reflexión sobre lo que le escuché a la ONG Ollas Populares y a Marcial Gómez de la Federación Nacional Campesina. Y ellos dicen, no, pero ¿cómo están diciendo esto? Y yo les digo, señores, ustedes están incurriendo en una falacia. La falacia de atribuir algo que no se dijo para hacer una crítica que no corresponde. ¿Qué es lo que no se dijo? En estos dos informes no se dijo que desapareció la pobreza. La pobreza sigue en 23%. Es decir, ese número explica lo que vos estás contando. Que la migración continúa, las cuestiones hospitalarias continúan. Eso no se negó, eso está en los informes. Ahora, los informes agregan una cosa que pretenden negar con esta falacia estas personas que te acabo de mencionar. Y es, señores, la pobreza bajó en 160.000 personas. Y lo que tenemos que ver es, y ahí ya te dejo hablar, lo que tenemos que ver es si el reporte analítico resiste análisis, si el reporte resiste análisis, para ver si es verdadero o si es falso, ¿verdad? Porque lo que no se puede hacer, y termino, es incurrir en la falacia en que incurren estos de Ollas Populares, esta ONG y la Federación. Eso les deja sin credibilidad a ellos, no al gobierno. No sé si me di a entender, Eduardo. Totalmente, Enrique, ¿verdad? Y, de hecho, yo te digo que también estoy de acuerdo y coincido en que el análisis del BCP se acerca bastante a la realidad, es lo que te dije, ¿verdad? Pero para que nosotros podamos tener un panorama claro, vamos a poner esto como una fórmula matemática. ¿verdad? Vamos a poner que el informe del BCP, al cual le vamos a llamar P en nuestra ecuación, sea correcto. Y vos y yo estamos de acuerdo y la gente está de acuerdo porque el BCP en los últimos 20 o 30 años ha tenido bastante seriedad en el análisis de los. Entonces B es correcto. Tenés la otra variable que es A, que es el resultado del INE, y donde vos, yo y el ministro de Economía y Finanzas tienen sus dudas de que sea cierto. Entonces, lo que nosotros estamos discutiendo es C. A ver si es que C es igual a A más B. Entonces, si A, que es el INE, es correcto, y B, que es el Banco Central, es correcto, entonces nuestra conclusión que es C va a ser correcta. ¿Okay? Pero si nosotros tenemos que uno de los factores de la ecuación está mal, es A, que es el resultado del INE, entonces nuestra conclusión va a ser equivocada. Necesariamente, no hay manera de que no sea así, ¿verdad? Y esta caída estrepitosa de 157.000 personas que han supuestamente salido de la pobreza y entrado a la clase media, ¿verdad? Yo creo que el presidente saliente, Mario Abdo Benítez, hubiese hace tiempo tirado 3x3, 12x1 y comunicado por todos los medios posibles, porque vos esa cifra no sacás de la noche a la mañana. Eso vos no sacás en el periodo de 6 meses, ni mucho menos en un año. Eso vos vas sacando gradualmente de acuerdo a las políticas que se van haciendo y no necesariamente el asistencialismo, sino que tienen que ser políticas públicas que vayan a mejorar la calidad de vida de la gente, la formalización de la economía, la calidad de la vivienda, acceso a la vivienda, tasas de interés, una serie de factores, ¿verdad? Yo no soy economista, Enrique,
pero sí algo lógicamente tengo que manejar de la economía, porque de lo contrario no vamos a poder generar políticas públicas ni criticar si es que en este caso hay o no una inconsistencia, que es lo que nosotros estamos hablando, ¿verdad? Yo no voy a ir lógicamente al extremo de lo que vos estabas mencionando, de esta gente que dijo no, desacreditar al 100% todo, ni decir, ir al absurdo de decir que se ha pretendido hablar de que ya no hay pobreza. No, no, no. Vamos a analizarlo fríamente. A, que es el INE, ahí tenemos nuestras dudas. B, que es el Banco Central, creemos que es cierto. Pero si A más B es C, nuestra C no va a estar correcta, Enrique, si A no es cierto. O sea, yo vuelvo al tema central de esto, que es el censo 2022. Yo creo que el censo 2022 tiene errores, omisiones gravísimas. Esto lo hemos visto incluso, Enrique, y esta es otra comparación que puede hacer para ver la inconsistencia, que es la cantidad de habilitados para la última elección. Vean, los que estuvieron habilitados para el 2023 son en un número mucho mayor de lo que dice que somos en total de la población, ¿verdad? ¿Y cómo es posible? ¿Cómo es posible, si vos tenés eso por franja etaria y eso no se te mueve mucho, que tengamos esa cantidad de electores? ¿Y dónde está el resto de la gente? ¿Le tragó la tierra? ¿Dónde se fue? Y entonces allí es donde insisto, Enrique, de que nuestra conclusión, si la ecuación está mal formulada o si la cifra que utilizamos en una de ellas es incorrecta, el resultado va a ser incorrecto, ¿verdad? Y ese es el quid de la cuestión, Enrique, ¿verdad? Vuelvo a insistir, si esta cifra es correcta, yo creo que Mario Abdo Benítez, fíjese, desde el primer año ha dicho, este año sacamos tanta gente de la pobreza, el año 2020 paramos por la pandemia, pero en el 2021 sacamos 50.000 personas de la pobreza, en el 2022 comprobamos que sacamos otros 50.000 y el 2023 en 8 meses reventamos y sacamos, no sé, 30.000, 40.000. ¿Verdad? Y el resto salió ahora en el nuevo gobierno, ¿verdad? Porque tampoco vamos a creer que 157.000 personas han salido en el periodo de 9 meses, ¿verdad? Entonces, esa es para mí la cuestión fundamental, Enrique. En términos generales, vamos a coincidir. Yo quiero entrar en una cuestión de detalle ahí, Eduardo, porque, y yo lo hablé esta mañana con Celeste Amarilla y ahora contigo, porque, y vos sabés bien que yo tengo una preocupación central sobre el tema de la oposición. Y mi preocupación central es que si la oposición no articula un discurso serio, tenemos coloradismo por muchas décadas. Entonces, por eso es que yo me enojo tanto cuando de repente en las filas de la oposición se dicen boludeces, como escuché hoy de la ONG esta y de mi querido y apreciado Marcial Gómez. Porque cuando se dicen boludeces, lo que se logra es perder credibilidad. Más nada no se logra. O sea, no le mentís más a nadie en este mundo de información. Dicho esto, Eduardo, yo voy a señalarte lo siguiente. Coincido 100% en que lo que hay que revisar es la seriedad de las cifras del INE. Pero eso hay que decir, no hay que decir lo que están diciendo. Porque eso es lo serio, lo otro es disparate. ¿Entendés? Y quiero agregar un par o más datos. Primero, o sea, en Estados Unidos las cifras se publican trimestralmente. El Sistema de Reserva Federal, la Oficina de Management and Budget del Congreso y el Poder Ejecutivo, digamos, trimestralmente los tipos saben tasa de desempleo, generación de trabajo, herencia. Bueno, ya sabes todo el esquema de datos. O sea, trimestralmente hay un mapa que le permite al gobierno y al Congreso ajustar su hoja de ruta. Yo creo que tenemos que ir hacia ahí y esta publicación me parece bien enderezada sobre esa dirección. No digo que sea correcta. Y lo que creo que hay que hacer, Eduardo, y termino con esto y te dejo en paz para que vos puedas hacer un poco un redondeo, es, bueno, vamos a medir la consistencia. O sea, el informe del INE tiene que ser consistente, por ejemplo, con los reportes de consumo. Si es cierto que 160.000 personas dejaron la pobreza, tiene que haber un impacto en el consumo, en la gente de Capazu, en la gente de los mercados, en la venta de electrodomésticos. O sea, el ítem consumo tiene que tener
una evolución alcista porque tenés más consumidores. Clase media, consumo. O sea, primera consistencia, vivienda. Vos ya la mencionaste, pero quiero subrayar. Si es cierto esto, tiene que haber una réplica en el mercado de la vivienda. Y así podemos ir generando cuáles son elementos de comprobación. Pero yo lo que ruego, Eduardo, es que los amigos de la oposición no caigan en el disparate porque pierden credibilidad. Y que trabajemos en serio, porque ellos trabajan en serio. Como siempre te digo, ¿verdad? Y nos puteamos muchas veces ya por esto. Bueno, te escucho. Bueno, básicamente, Enrique, tengo que insistir en este tema porque incluso el BCP puede estar cometiendo errores. Es que no tiene la cifra correcta que él tiene que dar. Y voy a ir a lo básico. Podemos estar de acuerdo o no en los distintos índices para poder saber si un país está bien, mal. Uno es el índice de desarrollo humano, otro es el PIB, ¿verdad? Pero atendeme bien lo que te voy a decir, Enrique, y a todas las de la audiencia. Si nosotros tenemos un PIB de 40.000 millones y nosotros dividimos entre 6 millones de habitantes, la cifra nos va a dar 5.500, por decir, ¿verdad? Sí, sin embargo, nosotros, si lo hacemos entre 7, nos va a dar 5.500. Si nosotros hacemos entre 6, nos va a dar 6.700. O sea, automáticamente vos sos $1.000 más rico por persona en Paraguay si dividís entre 6 o entre 7 millones. Entonces, una cuestión básica. Si nosotros no sabemos cuántos somos, o existen dudas sobre quiénes, o sea, cuántos estamos en el país, ¿verdad? ¿Cómo vamos a saber cuánto es nuestro PIB per cápita? ¿Verdad? Si es que hemos avanzado, nos estancamos o hemos retrocedido, ¿verdad? Entonces, las estadísticas en todo el mundo, como bien señalaste en los Estados Unidos, son fundamentales para que nosotros podamos saber esto es o no es. Vos en el Brasil puedes estar o no de acuerdo con la gente, pero lo que te dicen cierta agencia es así, ¿verdad? Y le dan credibilidad a la mayoría de los partidos, independientemente de quién sea. Y si no es una institución del Estado brasileño, existen otras referentes como la Fundación Getúlio Vargas, FGV, que te dice tal cosa, o la Universidad de São Paulo, que te da ciertas cifras sobre el crecimiento de la economía y demás, ¿verdad? Que donde uno puede comparar si eso está bien, está mal, o qué sé yo, ¿verdad? Entonces acá la cuestión es básica, Enrique. Nosotros podemos estar de acuerdo en que hemos tenido un crecimiento del 4,3 o del 4,7, o vamos a ponerle el 6 también. Pero si nosotros no sabemos cuánto creció, se estancó o decreció la población, no vamos a poder saber si los paraguayos son más ricos o son más pobres, ¿verdad? O sea, es básico el tema. Y vuelvo a la ecuación. A más B es igual a C, ¿verdad? C es saber si somos más pobres o somos más ricos, ¿verdad? A es cuánto somos y B es la estadística del Banco Central, crecimos o no económicamente, ¿verdad? Y A el INE. Entonces, y el ministro de Economía y Finanzas, reitero, Carlos Fernández Baldovino, puso en tela de juicio, y yo estoy de acuerdo con lo que dijo Carlos Fernández Baldovino en julio, agosto del año 2023, y está publicado en todos los medios. Le dijo a ustedes, dudo seriamente en esta estadística. Es más, Enrique, veamos bajo qué número de población el BCP dividió el Producto Interno Bruto para saber el Producto Interno Bruto per cápita hace 1 año o 2 años, y ahora eso tiene que cambiar. Entonces somos todos más ricos. O sea, es grave la situación, Enrique. Es muy grave la situación, ¿verdad? Yo realmente te digo que me encantaría tener una base técnica más fiable para poder decirte, Enrique, mira, yo creo que esto es así o así. Yo simplemente me baso en lo que hemos estudiado en los últimos 10 o 20 años, ¿verdad? Y lo que tenemos de crecimiento sostenido de la economía, que vuelvo a reiterar, nosotros, por ejemplo, en el mercado asegurador siempre manejamos muy bien la estadística de crecimiento del sector, que te da un panorama bastante claro del crecimiento económico nacional también. Otra medida de medir eso, otra forma de medir, digo bien, es a través de la cantidad de bolsas de cemento que se vende. En un momento dado la INC ya no pudo
con abastecer el mercado, se tuvo que importar de la Argentina, de Brasil, y hasta incluso durante un tiempo se importó de México, de Vietnam y de otras partes. Entonces te dice la marcha económica está correcta, ¿verdad? Es un indicador importante, pero lo básico es saber cuántos somos en el Paraguay. Ahí está el principal problema, Enrique, en la falla que hemos tenido en el censo 2020.